D'acord, nosaltres som els utòpics, idealistes ingenus, que no fan més que somiar. Hola, mira, estamos aquí en la plaza de ayuntamiento, nos juntamos todos los días, las 24 horas, de día y de noche. Mentre la terra s'afona sota els nostres peus. Tengo 26 años y bueno, soy un parado más y un ciudadano insatisfecho. Soc Andreu, soc un ciutadà de València i estic així perquè m'he enterat que estaven reunint-se tots a València, igual que en Madrid. Me llamo Arturo y estoy de acuerdo con esta concentración por todo lo que he visto en los medios de comunicación. Jo em dic Milagros Armengol, treballo en un hospital d'auxiliar d'enfermeria i bé, estic aquí perquè pense que els joves tenen que moure i els més grans tenen que estar al vostre costat. Nosaltres som els il·lusos, guardians de causes perdudes, conformistes tossuts. Estoy aquí por bueno, esta sensación que tenemos ahora mismo todos los que estamos en esta plaza, de insatisfacción, de vergüenza ajena, que nos está llevando pues, el tema económico, el tema político a llevar este sacrificio que estamos encima todos. I com he enterat que el sí també ho sabeu, doncs me n'he vingut corrent perquè crec que això és una oportunitat única de manifestar el que pensem. També ho faig per mi perquè jo soc treballadora, ho he sigut sempre, i també tinc moltes coses que reivindicar. Per exemple no, en primer punt, la sanitat pública i de qualitat. I estem lluitant des de dins perquè es torni, si és possible, a reinaugurar o reposar l'hospital infantil. Pues estoy aquí por el descontento general. Por una parte nos vendieron el PP diciendo que toda la crisis era originada por Zapatero, por el PSOE. Y el PSOE, pues yo pienso que ha perdido la S de socialista por el camino, porque todas las medidas que ha tomado pues son de un gobierno centro-derecha o de L'ensenyança penso que també és un punt molt important que s'ha d'avaluar molt des de la més elemental fins a la universitat. Penso que un poble es distingueix per aquests tres punts fonamentalment: sanitat, educació i cuidado i respecte, devem de mimar a la nostra gent gran que ja ho ha donat. Sota els nostres peus, d'acord. Y creo que va siendo hora porque los políticos no nos toman en cuenta. Creo que no se dan cuenta de que tenemos nosotros más fuerza de lo que ellos pueden llegar a creer. A decir que ja era hora de que passara això, que tard o pronto tenia que córrer i que a València, torno a repetir-me que a València haurem de donar una lliçó ben gran als polítics que ja no són ni polítics ni treballen per al poble. A añadir lo primero que las autoridades están teniendo mucha paciencia con nosotros, están portando muy bien, están ayudando mucho. Con paz, amor, libertad, ¿sabes? Y ningún tipo de violencia ni ante la policía ni ante nadie, porque la misma policía es nuestra propia familia. Estamos intentando hacerlo lo mejor posible, de la manera más cívica posible, para decírselo a las autoridades, para decírselo a las corporaciones de por aquí. A nivel de comercio es igual, a nivel de población igual se está convirtiendo muy bien, la gente está trayendo mucho material, mucha ayuda en todos los niveles, así que nada, muchas gracias por todo y pues animamos a que estéis aquí ayudando a la causa. Pues yo creo que ponerse en marcha es lo más difícil y organizar a la gente igualmente es muy difícil, pero lo que hay que hacer es mantenerse. Una vez se ha hecho ese primer paso, que ha sido el decir vamos a salir a la calle, pues creo que hay que mantenerse. Empezaria, digamos, una miqueta de fort, que fora, com així en València estem acostumbrats, no? A un castell. S'acaba el color, s'acaben els focs, s'acaba... No, pense que val la pena ser constant, continuar. Com es pot fer això? No ho sé, però penso que seria lo realment important. La constància és la base de tot el que realment val la pena.